Bueno, es un placer para mí presentar a la doctora Mariana Reigalindo, que es docente y actualmente desempeña la función jurisdiccional. Como es muy humilde, me pide que la presente de esta manera. Para mí es un honor tenerla en este espacio hoy de Rupturas Inteligentes para hacerle una entrevista y conocer más de lo que implica la función jurisdiccional. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, Ana Laura, a vos, a tu invitación y a la audiencia que estoy segura que nos va a escuchar. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar con una pregunta. Yo hice un trabajito de campo porque me parece que estos encuentros hay que aprovecharlos. Y como mucha gente no sabe que vos ejerciste la profesión de manera independiente, a mí me gustaría preguntarte qué te hizo decidir dejar la práctica privada e ingresar en la judicatura. Bueno, es una pregunta que tiene un trasfondo porque fue un proceso, no es de la noche a la mañana. Bueno, hoy me levanto y quiero ser juez. No, fue un proceso. Sí, yo estaba segura que era el derecho de familia. Hago un poquito de historia. Yo trabajaba en una institución acá en la provincia de Tucumán dedicada a la administración del juego en la provincia, una institución autárquica que tenía parte de bancarios y otra parte, digamos, medio híbrido. Derecho administrativo puro, financiero puro. Y siempre supe que no era ese, si bien es cierto, ahí empecé, fueron mis primeros ingresos, de hecho ahí aprendí a escribir a máquina, rendí Civil 1, ya trabajando allí, sabía que iba por otro lado, con lo cual me empecé a acercar al Colegio de Abogados a trabajar de forma gratuita, primero en lo que es la consultoría jurídica gratuita, que todos los colegios de abogados lo tienen. Luego formé parte de la comisión de familia, de lo que es el Instituto de Familia. Así me fui, siempre trabajando en equipo, a eso me refiero, ¿no? Y trabajaba en un estudio con colegas recién recibidos todos, que fuimos aplomándonos juntos en el devenir de la actividad privada. Después hice mi tránsito por lo que fue la FACA. Tuve así como un proceso bien largo hasta que formé parte del Colegio de Abogados del Consejo Directivo también. Y año 2009-2010 se producen muchísimas vacantes en el foro de familia de acá de Tucumán. Fueron como 4 o 5 vacantes juntas. Había 7 jueces, de los cuales 5 por razones de la edad se jubilaron. Eso llevó a Laura a que, bueno, como todo el mundo sabe, el colapse del sistema, los abogados no pudiéramos trabajar adecuadamente. En ese interín también Ana Laura venía ya forjándose esto de el cambio muy disruptivo en lo que era el derecho de familia. Ya teníamos la Convención de 1994, el Código Civil y Comercial, perdón, el Código Civil de Vélez venía transicionando ya en muchísimos aspectos. Bueno, y eso me ha llevado al convencimiento de que yo quería hacer mis aportes y esto de quejarse, ¿no? No salen las cosas, no salen las cosas. Entonces, quedarme con eso de, bueno, ¿qué haces vos para que no salgan las cosas? ¿O qué podrías hacer vos para que esto fuese mejor? Una de las alternativas era postularme ya como concursante. Para mí era algo muy nuevo, también acá en la provincia era algo muy nuevo, y así empezó mi recorrido por las postulaciones para la magistratura. De hecho, tengo 20 exámenes eh, en el CAM, digamos, en el Consejo Asesor. Eh, la- si bien es cierto, en algunas veces me ha ido bien, otras no tanto. La Corte me convoca en el año 2013 para formar parte de la OVD, de la Oficina de Violencia Doméstica. Pues yo ya venía abocándome bastante y haciendo muchísimos trabajos académicos. Mientras tanto, soy docente, trabajaba en la docencia como jefe de trabajo práctico. Bueno, que no me importaba cómo, pero yo ya estaba involucrada, digamos, en lo que era la actividad de docencia y de investigación. Y ahí la doctora Esdar, que actualmente también es vocal de corte, me convoca y me dice que mi perfil daba como para que yo me pudiera hacer cargo de la Oficina de Violencia Doméstica en otra jurisdicción de acá de la provincia, a lo que acepté, así renuncié a la institución donde yo trabajaba y durante 2 años yo no concursé.
al cabo de esos 2 años, pero siempre seguía mi vocación esta, ¿de qué manera transformar? ¿Qué era lo que yo buscaba, ¿no? ¿Qué transformaciones? ¿Desde qué lugar generar impacto? Y me parecía que esta era una muy buena oportunidad. Armó ella los BD, fue un grupo maravilloso, un tiempo espectacular. Yo Ujú, considero que todo esto fue de tremendo aprendizaje para mí y de preparación, por más ansiedad que uno tuviera, que me haya ido bien en algunos exámenes y no hubiese sido electa ya en los devenires, digamos, de la selección por el Poder Ejecutivo, me ha permitido, soy ferviente creyente en Dios y creo que eso me ha permitido eh, formarme, ir formando también templando mi carácter para que, llegado el momento, pueda hacer el ejercicio de la magistratura. Y así llegué. Y creo que tenía que ver con eso, como te decía, ¿no? Con mi propósito, lo tenía siempre claro, tanto como cuando fui abogada litigante, que era proponer soluciones, porque uno no resuelve, propone soluciones, litiga, eh, gestiona el conflicto, el proceso no, pero el conflicto trata de ir gestionándolo, como vos bien decís, esto de las rupturas inteligentes, de cómo aportar o, o ser un elemento pacificador o a alguien pacificador, tratar, al menos intentarlo, y cuando no, bueno, vamos a la justicia para que esto se resuelva. Pero nos veíamos con esto, no había jueces, estaba todo colapsado. Teníamos que esperar mucho tiempo. Así que bueno, mi propósito era ese, ¿no? Cuando hablamos de transformaciones, ¿desde qué lugar? ¿Qué tenía yo para aportar? Y fue una apuesta en el buen sentido, ¿no? Es decir, listo, salgo de mi rol de comodidad y empiezo a generar cosas y nada, y ha sido lo que me sigue motivando al día de hoy, es esto. Así que bueno, eso es. Mm, Lo que me gusta mucho es que vos bien describís que esto fue un proceso, no fue de un día para otro, eh, y que determinadas situaciones no se dieran de manera inmediata, forjó tu carácter, ¿no? En Sí. persistir en la idea y en aplacar, porque por ahí no era el momento. Si vos tuvieses que decir cuál es la función del juez en los procesos de familia, ¿qué es lo que hace el juez? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su objetivo cuando llega un caso de familia eh, y se le plantea determinada cuestión? Mira, yo estoy convencida que el juez tiene un rol principal, eh, porque es nuestra formación, ¿no? Que es la gestión del proceso. Es un administrador del proceso, así le decimos, ¿no? El director de un proceso, pero no es solamente eso. Para mí, ser juez de familia es tener la oportunidad de gestionar los conflictos. Y cuando hablo de gestión de conflicto, también creo que ahí y por ahí va esto de qué manera transformar. Porque la gente va cuando no puede resolverlo. Colegas acuden cuando no hay otra forma de resolverlo, pues estoy segura que tanto en mi época de abogado litigante y mucho más aún ahora, colegas como vos, colegas que están muy formados en lo que son todas las marcas para que la gente entienda todo lo que son las alternativas adecuadas en la resolución de conflictos, en las negociaciones, todo lo que son estas otras herramientas. Cuando eso se agota, bueno, vamos a la justicia. O ingresamos en un proceso. Entonces ahí también creo que yo me vengo a sumar en lo particular, esto no quiere decir que sea de todos mis otros colegas jueces, en la mayoría sí, pero es como sumarnos a esa tarea de gestionar un conflicto. Cuando se puede, por supuesto, Ana Laura, ¿no? Porque hay algunos conflictos que no es posible, eh, porque, a ver, situaciones de violencia extrema, vulnerabilidad extrema, bueno, la función es otra. Ahí sí es un director, es un juez mucho más activista, es un juez que genera mucho movimiento en las políticas públicas, es garantes de derecho permanentemente. No quiere decir que en la otra función no, pero es como, bueno, si se puede gestionar el proceso y el conflicto, chapó, mejor, porque las soluciones consensuadas, es poder
permanentemente posibilitar o generar condiciones para que haya prácticas colaborativas, para propiciar el diálogo. Entonces me parece que esto de lo que en todos los cursos antes y ahora escuchamos que es el juez de familia es un juez horizontal, me parece que es eso. No se mezcla con las partes, porque no es, es involucrarnos sin mezclarnos, sin perder la objetividad, es poder generar condiciones, es poder dar un cuarto intermedio, es poder, ahora que todo es grabado, por ejemplo, como hoy en una audiencia de hace un rato, materia de sucesiones, yo tengo competencia en sucesiones, y la verdad que estábamos hablando de una cuestión tan, pero tan minuciosa técnicamente en las sucesiones que si, bueno, apagamos las cámaras, colegas, nos sentemos con un machete, dibujito, esta es la porción, este quinto se vuelve a subdividir, tenemos un octavo para cada uno de este quinto, y bueno, y poder ir haciendo como mapas conceptuales y esto no es ser parcial, sino es, a ver, es un colaborador, ¿no? Por Claro, más que estemos en cuestiones patrimoniales, es un colaborador, visualicemos, veamos, porque también esto es bajar las ansiedades de los abogados, que el abogado entienda que el juez es un trabajador más, no es esta cosa de la investidura que siempre va a tener razón, no, a veces no tenemos razón, hay veces que hay situaciones que no vemos. Entonces, poder poner en palabras, tener esta capacidad de decir, "Che, apaguemos las cámaras, después seguimos con la grabación". Pero bueno, eh, nos demos un tiempo para pensarlo, sin perjuicio de que más adelante vamos a llevar las peticiones, a dar curso, por supuesto siendo éticos, porque esto también, Ana Laura, ¿no? Que no se piense que por uno poder apagar una cámara no es ético y se reserva cosas que no se discuten. claro, Siempre hay una cámara que está de respaldo, pero es poder hacer eso. Entonces, vuelvo a mi propósito inicial. ¿Desde qué lugar? Pues yo también he estado en la otra parte y uno entra con temor a una investidura. Yo no sé si son abogados jóvenes, contemporáneos a mí. Es más, si las partes o si las personas involucradas van con miedo, van con temor, van con angustia, se han tomado, no sé, algo antes porque ir a tribunales ya es hostil, enfrentarse a una investidura mucho más. Entonces, bueno, venimos a trabajar, tratamos de resolver, y si eso, bueno, no se puede, la respuesta judicial, jurisdiccional va a estar, siempre objetiva, siempre con la idea de lograr transformaciones. Pueden no gustar, eso tendrán sus recursos, pero siempre humana, siempre humana, es lo que quizás eh, hayas escuchado, me hayas escuchado en algún momento hablar de justicia con alma. Es desde ahí, desde ese lugar, desde el propósito, desde un propósito de vida. Entonces, yo no he venido a ser juez, yo he venido a trabajar, no es la investidura, sino lo que eso implica, con muchísimo respeto, por supuesto, a las instituciones, pero a trabajar con otros, colaborar con otros para la resolución de algún conflicto. claro. Y en una materia tan compleja como el derecho de familia. Sí. Em, ¿Cuáles son los casos en la actualidad que llegan con mayor asiduidad al juzgado? ¿De qué materia? Em, Es variada, es bien variada. Ujú. Nosotros en nuestra jurisdicción tenemos competencia en familia, violencia, niñez y sucesiones. Por ley, en algunas ocasiones también soy juez de documento y locaciones. Esto es cuando el documento y locaciones es juez de desalojo. También tengo competencia en algunos desalojos. Cuando estos desalojos tienen que ver con alguna situación familiar o porque se genera tras, no sé, un reclamo en la liquidación de la sociedad conyugal o una exclusión del hogar, ¿no? Bueno, Ujú. entonces la Corte tiene dicho, nuestra Corte tiene dicho que son cuando hay situaciones o conflictos de familia y se produce estos desalojos como consecuencia de ese núcleo conflictivo, el juez de desalojo es el juez de familia. Entonces, es variado. Eh, sí puedo decirte que en la crisis socioeconómica, lo que se judicializa es todo.
Claro, Son las decisiones de la escuela, eh, la pobreza en las políticas públicas porque hay gente en la calle. Cuando hablo de gente no tan solo son los niños, sino es porque no se consiguen los turnos para los hospitales, porque está en una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, desde los distintos efectores o agentes de terreno, piden las medidas cautelares, las medidas socioeducativas, debe decir, las medidas autosatisfactivas. Bueno, últimamente en las escuelas estamos trabajando muchísimo con la violencia en las escuelas, muchísimo, muchísimo. Y cuando hablo de violencia en la escuela estamos hablando de violencia entre pares, o sea, entre de alumnos, entre sí, de alumnos para con los docentes, de los docentes para con los alumnos, e incluso de adultos, es los padres contra contra la institución y las instituciones que no saben de qué manera responder, por ejemplo, ante medidas de restricción de acercamiento en los claro. progenitores. Y últimamente trabajamos con el sistema de justicia restaurativa o todo lo que tiene que ver con esta impronta de la justicia restaurativa en violencias de adolescentes Mm. ocurridas en el aula. Entonces, es múltiple. Por supuesto, los divorcios no han dejado de existir, las desavenencias en los proyectos de vida de convivientes tampoco, los reclamos por las filiaciones mucho menos. Entonces, es variada y, como te digo, en sucesiones también. Ujú. De hecho, te cuento acá una anécdota. Nosotros cuando estudiamos, o por ahí, yo soy profesora se llama Privado 5 y Privado 5 tiene familia y sucesiones. Ajá. Y en el aula siempre decíamos, bueno, los testamentos hológrafos es algo que pocas veces se ve, ¿no? Que son estos testamentos escritos de puño y letra. Bueno, te cuento que en mi juzgado se da con prioridad el testamento hológrafo. Entonces es como decir, bueno, ahora es más, tengo casos de indignidad, por ejemplo, que eran así como temas muy teóricos, a veces abordados desde la academia. Y le digo, bueno, ahora yo tengo temas, puedo dar ejemplos porque los tengo. Así que bueno, o sea, es variado, es Es variado. variado, es variado. Te quiero preguntar, ¿cómo consideras que debería estar preparado el abogado que va a acompañar estos procesos de familia donde la gente atraviesa situaciones de duelo o traumáticas, ¿no? ¿Qué, qué herramientas tendría que tener el abogado? Y esto te lo pregunto porque en la actualidad ocurre mucho que los abogados recién recibidos optan por derecho de familia. Sí, sí, es algo como, bueno, no sé qué hacer, entonces vamos a hacer derecho laboral, en mi época era derecho laboral y familia. Mira, yo creo que uno tiene que ser bastante ético desde el inicio de la profesión, eso lo vamos también, ¿no? Se logra con los años y no es por los años de profesión, sino el aplomo, saber cuáles son los límites, es algo que viene con la madurez. Pero respondiendo a esto concretamente creo que la cuestión técnica la tienen que tener de base. Si vamos a hablar de derecho de familia, bueno, conocer a fondo el derecho de familia o estar muy empapado de toda la regulación, eh, pero no es lo único, no es lo único. Si puede tener otro tipo de formación, y no digo otro título, sino formarse en otras técnicas de negociación, en aprender a hacer coaching, ¿no? ¿Por qué no tener un espacio terapéutico que vaya acompañando y uno poder ir también ahí gestionando las propias incertezas? Em, la lectura en filosofía, porque y cuando hablo de esto no es vaya y usted inscríbase en la universidad para, no, sino poder preguntarnos, poder hacernos permanentemente cuestionarnos, ni qué hablar en otro tipo de herramientas como PNL, que es programación neurolingüística, todas aquellas herramientas que nosotros nos permitan poder gestionar un conflicto. Saber cómo se aplica, te voy a decir cualquier cosa, pero saber cómo se aplica un 438, que es la norma sobre divorcio, no es suficiente cuando vos, para un 438 dice que hay que presentar un acuerdo y vos en ese acuerdo
los que hemos tenido experiencia en el litigio, presentarlo lleva un montón de tiempo antes, lleva un montón de conversaciones no es contraparte, o sea, con el colega, también estoy, ¿no? Hay que empezar tenemos que aprender a nombrarnos, somos colegas. No hay contrapartes, hay personas involucradas. Sí, Entonces es como esto, poder nombrar las cosas de otra forma, poder vernos de otra forma, pero para eso hay que hacer una introspección. O sea, no tan solo es voy rindo derecho de familia, derecho de consumidor o lo que fuese, no. Me parece que así como hace un rato yo te decía que para mí el juez es un elemento, o sea, la función es un elemento, hay alguien que le inviste, pero es un elemento pacificador. Entre colegas tenemos que mirar hacia el mismo lado. O sea, ¿de qué manera acompañamos a estas personas, como vos bien decís, que están duelando, que están atravesando un conflicto que puede ser muy hondo, muy profundo, no importa si hace mucho o hace poco, pero es intenso? Entonces, no sumar esa intensidad, sino, por supuesto, buscar la forma, transformarnos en estos elementos componedores, pacificadores, que podamos ver el conflicto desde una perspectiva como el águila, ¿no? Em, y no montarnos en unas posiciones tan acérrimas de no poder ver a Ana Laura como una colega que pretende soluciones, la mejor solución, no el capricho, ¿no? Porque si no me transformo en parte. claro. Es, por eso rescato mucho lo que decías recién respecto de tener hasta los colegas un acompañamiento terapéutico en donde uno pueda mirar esos lugares que a veces te llevan a identificarte con un cliente porque hay algo que vos tenés que trabajar. Entonces, no es el ámbito de ese proceso judicial en donde vos Seguro. tenés que trabajarlo, porque se mezcla con el interés del cliente. Quería entrar en un tema que me parece sumamente importante, que tiene que ver con la escucha, ¿no? La escucha del niño. Y lo que quiero, si nos podés explicar, es cómo va variando la escucha en función de las edades de los chicos y en esta escucha, si cuando se lleva a cabo, la llevas a cabo vos sola o hay alguien que te acompaña en esa situación eh, y quién es ese alguien, ¿no? Porque hay otros operadores, como puede ser el asesor, como puede ser el abogado del niño, el abogado de las partes. Entonces, me gustaría que por ahí desarrolles un poco esto, como para que todos podamos entender cómo funciona esta herramienta que es la escucha. Eh, yo creo que la escucha es una disposición, ante todo es una disposición. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Esto que vos estás haciendo durante toda esta entrevista, en donde no me has interrumpido en ningún momento, me has dado lugar a que yo hable sin hacer ninguna interrupción. Eso es una buena escucha. Estás dispuesta a escucharme y no a oírme, o sea, no estás pensando en la próxima pregunta, sino que, eso siento yo, ¿no? En que estás dispuesta a escucharme. Lo mismo ocurre con las personas, especialmente los niños. Nosotros primero, ante todo, el equipo que trabaja en nuestro juzgado tiene que tener disposición. Quien no está dispuesto, yo prefiero que me diga, mire, doctora, hoy no puedo, no me dicen doctora, también me dicen Mariana, me tratan por el nombre. Entonces, mira, hoy no puedo, no tengo corazón, estoy mal, he tenido tal... Bueno, listo, cambiamos. Primero la disposición. Segundo, tenemos la información de la persona que invitamos nosotros a esta entrevista que le llamamos artículo 12. La información. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es su contexto? ¿Por qué viene? ¿Quién ha pedido esto? ¿Ha pedido el defensor? ¿O lo invitamos nosotros porque hay algo que, que generó esta invitación? ¿Es el día de su cumpleaños? Por ejemplo, hoy nos tocó a alguien que tenía que rendir la recuperación de química y me dice, pero hoy no puedo, te vengo a decir que hoy no puedo. Ay, maravilloso, éxitos. Venir otro día, venir mañana, no sé cuándo. Venía a la salida si es que te queda tiempo y si no, no importa. Pero es eso, ¿no? Entonces, es su cumpleaños, porque ese día no lo voy a llamar para que vaya a tribunales.
Entonces es prepararnos y preparar esas condiciones. Esas condiciones puede ser, siempre voy a estar acompañada en lo posible por un psicólogo. Eh, la escucha no empieza cuando abro una puerta y me encuentro yo con esta persona. No, es, es antes, cuando yo ya conozco, mínimamente tengo los datos de él, perdón, tengo los datos de a quién voy a recibir en mi casa, si se quiere, ¿no? Porque es como cuando vos invitas a alguien a tu casa. ¿Sabés quién va? Claro, ¿No? Lo invitaste por algo. ¿Quién le abre la puerta? ¿No? Vos, porque sos el anfitrión. Bueno, lo mismo, lo mismo. Entonces, es tener la mayor cantidad de información. Empieza antes porque nos empezamos a preparar y cuando ingresamos a la sala, que es una sala acondicionada, me refiero, no es esto como estás viendo vos con tantos libros, o sea, algo mucho más relajado, donde hay sillones, donde eso también dispone el cuerpo de otra manera, ¿no? Nos sentamos de otra forma. eh, y por lo general está también el defensor o la persona que venga desde ahí, porque son bajo pena de nulidad según nuestro código. Pero siempre se le pregunta antes de entrar, que esto lo puedo hacer yo o lo pueden hacer los chicos que trabajan conmigo o el psicólogo si ha llegado antes, si quiere. Mirá, estamos aquí, se le muestra el lugar, le mostramos. ¿Querés? ¿Estás dispuesto? Puede ser hoy, puede ser otro día. La idea es conversar. Si no está dispuesto, no pasa nada. Y ahí empezó todo el acto de escucha. Entonces, permitirnos hablar, no vamos con preguntas, por supuesto, cerradas. Para esto también hicimos entrenamientos con los psicólogos, nos prepararon a todos los que venimos formados en derecho. ¿Qué es pregunta cerrada? ¿Qué es pregunta abierta? ¿Cómo no ser, cómo no hacer intromisiones desacertadas, inadecuadas en las personas? Si son niños, no esperemos que hable como grande, o sea, depende de la edad. No esperemos que hable como una persona de 50, yo soy más 50, entonces no esperes que hable como vos. Respetar los silencios, el silencio no se invade, no es darle agua, darle caramelo, darle un pañuelito, por eso es la angustia de uno, ¿no? Entonces, también gestionar nuestras angustias, el silencio puede haber, llantos puede haber, si nos dicho hasta acá llegamos. Bueno, todo eso es algo que uno va aprendiendo junto con estos otros profesionales, en los que por lo general hay un psicólogo, una psicóloga, el defensor. Si esa persona dice, yo me quiero, también se le pregunta, ¿querés estar solo? ¿Querés estar con la persona que ha venido acompañada? Se le, se le instruye a la persona que tiene que hacer silencio, se le da un lugar. A ver, no se separa el niño de la madre muy para bien irse que lo a casa, aclare. ¿no? No, como si yo arranco algo y te llevo a conversar conmigo de una manera impuesta, nada más perjudicial y nada más nocivo para alguien. Quizás una audiencia del artículo 12 tenga dos momentos. El primero, donde nos conocemos, se va, no pasó nada, y luego vuelve, ¿no? Porque también se le dice, ¿querés venir en otro momento? Si es que no logramos conversar, porque ha estado incómodo, porque quería estar con su, o incómoda o ha estado con su mamá. Entonces, bueno, podemos invitarte otro día. Entonces, es como familiarizarlo con las personas, familiarizarlo con el lugar y recién poder conversar. Por eso hablo también, Ana Laura, en mis prácticas, es de adecuar los procesos y adaptarlos a la niñez, pensar en el proceso en perspectiva de infancia. En adultos yo puedo decir, mire señor, ha venido para una entrevista, está su abogado, es como más formal, ¿no? Hay que cumplir ciertas reglas. Pero un niño no. Un niño requiere sus tiempos, no es su conflicto. Nos acordemos que ellos pueden estar involucrados en un conflicto de grandes, de adultos, donde no hay acuerdos. Y en el caso de la justicia restaurativa, trabajamos con todo esto, pero en adolescentes atravesados por la violencia, atravesados por situaciones
A ver, afectivas, porque por supuesto están viviendo sus relaciones de afectos, están componiendo parejas, Mm, y esto también se hace en esos adolescentes. De hecho, un adolescente nos dijo, yo no soporto más volver hasta aquí, presto mi consentimiento porque siento que no doy más, no tengo herramientas para seguir adelante este proceso restaurativo. Y fue así. Y no es que, bueno, se frustró, no, fue hasta donde pudimos claro, intervenir, ¿no? Porque eso también forma parte de esto que vos decís de la escucha. Y eso que tenían abogados, ¿no? Abogado del niño. ¿Pueden intervenir tantas personas? Sí. No, a ver, procesalmente sí. El tema es, ¿qué tan iatrogénico puede ser todo ese escenario, ese montaje para esa persona menor de edad, claro. ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar que si un grande no soporta o es hostil esos espacios, qué hace pensar que para un niño es menos hostil? Entonces, cierro. Primero, la disposición. Segundo, estar informados. Tercero, convertirnos en un anfitrión del otro en el proceso y de la voz y que se inscriba esa voz en el proceso o el silencio. Y luego es, ¿qué hago con todo eso? Cerré el capítulo, chao, listo, me voy a dictar sentencia y hago de cuenta que escuché y no inscribo. Así que bueno, de eso me explayé, perdón. Es una tarea sumamente profunda e importante, ¿no? Porque tienen que estar dadas un montón de condiciones para poder hacer posible esa escucha. Mira, Carl Jung sabía decir, te lo voy a parafrasear, después lo buscamos si vos querés, que cuando dos almas se encuentran, hay que ser muy cuidadoso en la forma en que se tocan. Después lo buscamos si querés, lo pasamos para la gente, para tu audiencia. Pero es un pensador, por ejemplo, me encanta él, eh, pero es alguien de quien rescato mucho, o sea, cuidado con el alma que tocas, porque no deja de ser una ofrenda al que te está haciendo, de permitir que vos lo conozcas y de que intervengas en algún momento de tu vida, de su vida. Entonces, tengamos cuidado de qué manera tocamos esa alma. Bueno, de ahí el tema de la preparación de los abogados, Sí, ¿no? Y sí, seguramente. Mariana, te pregunto, porque recién mencionaste al abogado del niño, ¿a partir de qué edad eh, y cómo es el procedimiento allá? ¿Y lo piden las partes? ¿Lo pide directamente el menor a través de una petición en una carta? ¿O vos podés designar de oficio si ves que es muy complicado el conflicto entre los padres, poder obtener la designación del abogado del niño? Sí. Nosotros acá no tenemos ley del abogado del niño, existe una oficina dentro de lo que es el Ministerio de la Defensa, que se llama Oficina del Abogado del Niño, pero que a mi juicio es la única juez que piensa así, ya tengo sentencias revocadas por esto, pero yo considero que sigue siendo Ministerio Público y no abogado del niño, y esos profesionales actúan, eh, bueno, en esta figura, si se quiere, para mí cuestionada, como te digo, pero en todos los casos que se les requiere. En mis prácticas, tengo que hacerte porque no es la práctica de mis colegas de acá. En mis prácticas, puede ser que venga propuesto por los adultos involucrados, que los colegas digan, bueno, miren, nos excede, hay colegas muy, muy comprometidos y que dicen, nos excede el tratamiento de la defensa de la persona que se va a involucrar, fíjese si usted puede designar abogado. Si es así, yo le hago saber a ese niño que involucrado, a ese adolescente, que tiene la opción, una vez que lo invito al artículo 12, que tiene la opción de venir acompañado por una persona de su confianza y si gusta por un abogado del Colegio de Abogados. Yo no oficio a esa oficina porque considero que es ministerio, eh, pero
les dejo a disposición la cartilla de abogados que él puede Perfecto. elegir. Más de una vez, cuando nosotros vemos que puede, tener edad 12 años, pero hay alguna situación en la que no alcanza a conocer la función y, y piden abogado al niño, trabajan los equipos técnicos para saber si, de acuerdo a su facultad evolutiva, está en condiciones de encomendar una tarea en defensa técnica. En otras ocasiones, Ana Laura, cuando realmente el conflicto es tan arduo, que yo sugiero y oficio al colegio de abogados para que se ponga a disposición no es que yo designe, Ok, sugiero. Si sugerís. designo tutor ad litem, es Claro. otra cosa. Bien. En otras ocasiones vienen profesionales de aquel servicio que se le llama abogado del niño, sigo nombrándolos como un ministerio, no tengo cuestionamiento hasta acá de eso, tengo consentido todos estos trámites, eh, y a su vez participan en el ministerio como ya en su función constitucional, y también ellos lo que hacen, tienen un equipo técnico en donde vienen como un preinforme diciendo en qué condiciones evolutivas, si se quiere, ¿no? Es fenomenológico también, no es que venga con bueno, hay un psicodiagnóstico, no, 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 es fenomenológico, que también hay que entender todo esto de la interdisciplina, también necesitamos formarnos con esto. Y dice, bueno, está en condiciones de entender cuáles son el propósito, por qué quiere, muchas veces vienen ellos, accionan ellos, contestan demanda ellos, que esto es otra cosa importante, contestan demanda. Y la verdad que es interesante el desarrollo, más allá de de la naturaleza jurídica, que es absolutamente técnico y académico, eh, la posibilidad que se da, y esto que yo te digo, ¿no? A la adecuación procesal, la generación de las oportunidades, la generación de las condiciones para que el proceso esté centrado en niñez, con perspectiva de niñez, es una tarea conjunta. Es una tarea de los adultos esto. Habilitamos los adultos. El niño no ingresa al proceso porque sí, salvo honrosas excepciones, pero a ver, Mm, por lo general está involucrado en un proceso. sí. Quería, como mencionaste al tutor ad litem, por ahí quería que explicaras qué hace el tutor o por qué designas tutor. Te pongo un ejemplo bien clarito. Perfecto. Sucesiones. Mamá en pareja sin casarse, tiene un niñito, estaba embarazada y muere su conviviente. Bueno, en un accidente de tránsito. Entonces, se tenía que pagar el seguro y todo lo que tenía que ver, digamos, con las cuestiones de, de bienes, repartir los bienes, más las cuestiones laborales, las liquidaciones de sueldo y todas esas cosas. Entonces, los dos únicos herederos eran este hijo nacido, el hijo por nacer y que en el transcurso, bueno, nace este segundo hijo sin emplazamiento ya del padre, ¿no? Ujú, Porque era conviviente, no matrimonio. Entonces la mamá lleva adelante, después de la filiación del segundo hijo, lleva adelante el sucesorio, en representación de los dos hijos. Del nacido primero, porque era el único heredero, pero también tenía que contestarse ella en representación del otro hijo, solamente para contextualizar, cuando es una filiación, perdón, cuando es un sucesorio, los herederos tienen que decir si conocen o no a los otros herederos. Y a su vez, en la filiación, tenían que demandar a los herederos, que en este caso era su hijo, y bueno, y las pruebas y todas estas cosas. Entonces, esta mamá estaba involucrada, porque no hay otra forma de hacerlo, en una filiación y un sucesorio. Entonces nosotros nombramos tutor ad litem. Ahí ya no llevaba con el niño. Primero porque eran muy pequeñitos, los dos. Se llevaban, había uno recién nacido, mm, ponele, no sé, antes del año, meses, y el otro no debe haber tenido ni 4 años. Entonces, no, el equipo técnico dice, "No, este niño no está en condiciones
de tener una boda al niño, y además había intereses contrapuestos. ¿Qué quiere decir intereses contrapuestos? Porque la mamá era representante de los dos. En uno tenía que demandarlo a un hijo, en el otro tenía que a su vez hacerle la demanda, contrademanda a él en el sucesorio. Y entonces ahí sí nombramos un tutor ad litem, que esta es una figura que está en el Código Civil y Comercial, es cuando hay intereses contrapuestos de los progenitores y el tutor viene a reemplazar en este caso esta mamá, y actúa en representación de esos niños y la voluntad no son de los niños, es del tutor. Por supuesto, con la carga que implica la defensa de los derechos del niño, porque esa es Técnica, su claro. misión, ¿no? No Ujú. es que consulte y haga otra cosa, no. Pero viene a reemplazar la voluntad de los niños. Diferente a la del abogado, que no sustituye voluntad, abogado del niño, no sustituye la voluntad de su patrocinado, sino que hace un ejercicio técnico. En este caso, sustituye la voluntad. Bien, Así que bueno, en esos casos, ese es un ejemplo muy, pero muy claro. Tuvimos otras circunstancias en donde tirantes en un régimen de comunicación de más de dos hijos, creo que eran tres o cuatro. Entonces, era tanta, pero tanta, tanta la tensión, que ahí dijimos, listo, tutor ad litem, porque hay intereses contrapuestos. El padre que quería nombrar a un abogado, la madre que quería, del niño, ¿no? Que mm, traían propuestas. Bueno, no, listo. Tutor ad litem, y bueno, y seguimos adelante. En esos casos sí. bien. Bueno, genial porque de alguna manera aclarás situaciones, entonces la gente sabe con qué herramientas se cuentan, ¿no? Tanto la gente como los abogados, porque esto es fundamental. Un tema que te quería preguntar, que acá en Capital Federal no es muy común, vos hablas del equipo técnico con Sí. el que cuenta tu juzgado. Acá en Capital no estaría funcionando el equipo técnico, o sea, no están formados por ahí, puede haber un asistente social, eh, pero ¿qué función cumple ese equipo técnico que acompaña tu tarea? La Oficina de Gestión Asociada no tiene un equipo técnico. Es un gabinete donde hay profesionales en la psicología y en trabajo social y traductores, en algunos casos, donde colaboran y asisten a los jueces. En nuestra jurisdicción en Monteros gozamos de un equipo, bueno, de un grupo de profesionales muy comprometidos, pero muy comprometidos y quizás en una misma sintonía, o bueno, ellos me han enseñado a trabajar de esta manera, aprendí con ellos. Entonces, ellos acompañan al juez, acompañan en todo lo que es la decisión jurisdiccional, hacen, bueno, sus dictámenes, sin perjuicio de ello, permanentemente son un órgano de consulta en esto de, bueno, en la escucha, por ejemplo. ¿De qué manera? Tiene 4 años, tiene 3 años, es un niño con autismo, que también tenemos, ¿no? Hay personas que, bueno, tienen algunas dificultades. em, de qué manera abordarla. Entonces, es como que ellos permanentemente están en colaboración al órgano jurisdiccional para la tarea, para la gestión de ese proceso. O, algo que no es menor. A mí me interesa conocer esto. ¿De qué manera pregunto? Porque esto también, ¿no? Bueno, pida un psicológico, pida un psicodiagnóstico, no, no. ¿Qué, qué es lo que me interesa? Esto aprendí con ellos. ¿Qué le interesa al juez conocer para que cuando escriban un oficio, escriban correctamente? ¿No? Entonces, desde ese lugar hay una labor que es absolutamente procesal y que es la que uno lee en los informes interdisciplinarios, y hay otra labor que es extraprocesal, pero es a su vez muy rica porque es nutriente en enseñarle al juez, acompañarlo al juez a cómo leer la circunstancia, el contexto, cómo contextualizar desde lo subjetivo, ¿no? Entonces esa me parece que es una tarea muy, pero muy rica y donde los saberes se complementan.
Muchas veces con lo jurídico no alcanza, con lo subjetivo no alcanza, porque la ley es un ordenador, entonces tenemos que saber de qué manera aplicarla, cómo ordena y bajo qué condiciones ordena. Si es posible ordenar también, Ana Laura, que esto, por ejemplo, en el caso, en estas experiencias de justicia restaurativa, nos dijeron que no. En un caso tuvimos éxito y pudimos avanzar, pero en otro caso nos pusieron un límite, nos dijo, esa persona hasta aquí llegó el Estado en la injerencia en mi vida. Entonces también es acompañar al juez y decir, no, oiga, usted puede tener un montón de ideas, nada aplica, no Claro. basta. Entonces, bueno, Qué es interesante lo que planteas porque qué interesante respetar el límite del otro, hasta dónde puede el otro y te dice no, hasta acá llegué y no más. la, regímenes de comunicación que nos piden asistido. Eh, este, por ejemplo, nosotros no tenemos el dispositivo de revinculación, lo tiene Capital. Nosotros no, Capital me refiero Sí, en sí, Tucumán, el centro judicial de Capital, que es el más grande y con mayores recursos. Eh, si bien la ley dice que tanto el sur como la capital lo tienen, en el sur no está implementado. Entonces, los abogados, haciéndose eco de esta norma, nos exigían que implementemos. Bueno, vino el equipo interdisciplinario y dijo, no, por más que usted me lo pida, yo no lo voy a poder cumplir porque esto requiere de otra expertise, otros protocolos, otros marcos éticos, con lo cual nosotros no estamos en condiciones de proporcionarlo acá porque hay sujetos. Y usted habla de sujetos de derecho y acá se está transformando en un objeto o un capricho de un abogado. Entonces eso también es como muy fuerte, ¿no? Por supuesto que previo de eso, Ana Laura, es sentarnos con el informe y hablar con el psicólogo y digo, oiga, ¿qué me quiero decir en esto? Y no es porque sean desafiantes, sino que si no, este es un límite en su investidura, porque esto va más allá de los compromisos éticos de nuestra profesión. Así que bueno, está bueno aceptar los límites también. claro, claro. Em, y ahí me quedaba con esto, ¿no? Vos pedís de oficio determinada cuestión como para contar con este elemento. ¿Aún así es necesario realizar pericias que ofrezcan las partes o esto que vos pedís de alguna manera puede suplir la necesidad de la pericia? No siempre que la piden las partes, yo concedo. Eh, Hay veces que se excede. Pericia psicológica, pero piden por pedir. Primero, inadecuadamente requeridas. Luego, inoficiosamente requeridas, porque no son conducentes. Tercero, aún en determinados procesos, aún que se haya alegado alguna circunstancia compleja, ¿no? Decir un informe psiquiátrico, una pericia como tal, psiquiátrica, yo considero que es una injerencia arbitraria, ¿no? Porque yo no estoy en el marco o el marco procesal en el que yo me encuentro no amerita esa injerencia. Si fuese una restricción de capacidad, bueno, estamos en otro marco procesal. Si fuesen algún tipo de daños, bueno, estamos en un marco procesal. Pero, por ejemplo, o sea, alimentos o las medidas cautelares, una pericia psiquiátrica, una pericia psicológica, no. No estamos en un marco donde lo que se pide como prueba pueda ser admitida así Claro, en cualquier condición, porque no es conducente o es una injerencia arbitraria. Muchas veces piden mal, esto también nos han enseñado, los equipos nos han enseñado a diferenciar qué es una evaluación diagnóstica, qué es un psicodiagnóstico, qué es una pericia psicológica, de qué manera se pide la pericia psicológica. Eso los peritos se han sentado y nos han explicado, los abogados, decir, oiga, la diferencia, así como nosotros tenemos diferentes, ¿no? La figura del agua del niño, con sus sutilezas, ellos nos han dicho, bueno, de qué estamos hablando en cada una de estas prácticas interdisciplinarias? Entonces, cuando piden inadecuadamente, soy yo la que digo, bueno, mire, esto no es lo que usted busca, sin perjuicio de, se va a pedir así.
¿no? Entonces, se reordena o se reconduce la prueba, que es una facultad que sí tenemos nosotros aquí por el Código Procesal de Familia, sí la tenemos los jueces, con lo cual no me estoy excediendo, estoy readecuando la prueba, comunicándole a los abogados. En otras ocasiones, también dependiendo del marco procesal, que no ha sido pedida y yo creo que no tengo elementos salvo una evaluación, entonces la pido como medida para mejor proveer. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Em, a ver, algunas cuestiones que tienen que ver con esto de las cautelares, sea para tema de alimentos o sea para tema de régimen de comunicación. Primero voy a empezar por el régimen de comunicación. Habitualmente se pide un régimen de comunicación provisorio, por ahí no hay contacto en la actualidad. Entonces, ¿qué evalúas vos a la hora de proveer un régimen provisorio? ¿Y cuál sería la diferencia de decir, no, en este caso régimen provisorio no, esto amerita una revinculación? Ujú. Primero, la demanda, nosotros tenemos aquí la mediación previa. Cuando viene sin nada, sin nada, sin nada, o sea, solamente el requerimiento de mediación, no hay una demanda, no hay nada que me contextualice a mí eh, cuántos años tiene, ¿no? Hay un niño, dice, pido una medida cautelar, un régimen de comunicación provisorio con un hijo, qué sé yo, de 6 años. Pone. Yo, bueno, yo no sé si lo vio, no lo vio, se separó, tuvo contacto, no. Ahí corro traslado. Bien, No, 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 no es que yo digo, bueno, sí, mañana, no sé, o 2 días por semana, un día por semana, como si fuese una cuestión aritmética. No. Si tengo algo que me contextualice, me dice, bueno, mire, yo me he separado hace 2 meses, desde entonces no lo puedo ver, la edad que tenga, no importa. Tiene 2 meses, 6 años, bueno, más o menos infiero que hay una verosimilitud en que me está diciendo hace muy poquito tiempo que no lo veo, entonces ahí sí trato de ser muy cautelosa y sostenerlo al vínculo con independencia de la circunstancia de conflicto entre adultos, sostenerlo y decir, bueno, se va a mantener por lo menos una vez por semana, aún si son pequeñitos, por ahí me dice, bueno, no, porque se amamantan, tenemos un caso en donde una mamá eran 2 años y decía que el hijo se amamantaba y que no tomaba más nada y que ella no permitía que tuviera otro tipo de comida. Bueno, no, ya está. O sea, eso no puede ser un límite para la vinculación con el padre, con lo cual el padre le puede dar la mamadera, no va a pasar nada porque también habíamos hecho un estudio de qué significaba amamantar o no y el tema de alimenticio sobre todo. Bueno, pero dale la oportunidad al padre, que realmente están pedidos por los padres, a que sostenga el vínculo, mínimamente, mínimamente. Entonces esto, primero, ¿está contextualizado? ¿No está contextualizado? ¿Hubo un vínculo previo y está interrumpido por la desavenencia de adultos? Sostengamos el vínculo. No sigamos ahondando en un quiebre vincular, en una fractura en la relación parental. Si no había vínculo, pues dice, bueno, hace 6 años, no sé, hace 2 años que no lo veo, bueno, hay que ser un poco más cauteloso. Entonces ahí sí, convocamos a la persona, al niño, pues decir, bueno, mira, acá hay un pedido de estas características. Hay muchos niños que te dicen, mira, no, no sé, no me gustaría, sí, en una plaza, por ahora sí. Lo vamos trabajando también con ese niño. ok, Entonces, todo lo que tiene que ver con lo vincular, que implica subjetividad, afectos, bueno, esto, mucho cuidado con los lazos que se tocan, con los lazos que se pueden fracturar por la intervención de la justicia, ¿no? claro. Mucho cuidado con eso y vamos viendo caso a caso. Yo soy enemiga a la hora de decir, tengo una receta mágica y aplico. No, imposible. La Entonces, casuística lo no, impide. lo impide. A ver. Hay padres que están fuera de la provincia, hay padres o madres cuyo trabajo es por temporada. No sé, hay situaciones de salud muy complejas. Estamos hablando de adicciones en donde Mm, hay personas que no, bueno, no están en condiciones de poder sostenerse
ellos mismos como para poder sostener otros vínculos y entonces el otro toma como un reproche a esto. mm, Entonces, a ver, con alguien más, entendemos que hay una situación de adicción de muchísima fragilidad subjetiva. Entonces, ¿de qué manera ha impactado esto en lo vincular? Cuando hablo de vínculo es como pareja, como hijo, quién puede acompañar, qué temores hay. Esto también a la hora, ¿no? O sea, ¿qué miedos hay de uno y de otro y qué posiciones toman frente al conflicto? ¿No? Como si se va una hora, dos o 2 días, no importa, mañana dejo de ser padre, pierdo mis lugares. Entonces también es como muy cuidadoso con muy eso. cuida, Muy, muy. y mucho de ahondar en a veces temores que son propios de los padres y no tienen nada que ver con los Sí, chicos, ¿no? sí. Entonces, Y en ocasiones, bueno, si tiene que ver con los chicos, también decir esto no tiene que ver con ustedes, poder decirle más de una vez, incluso en sentencia de fondo, tiene razón usted en querer vincularse y de hecho no lo vamos a negar nunca, pero postergamos este pedido que usted hace de inmediato porque necesitamos trabajar o generar otras condiciones. Entonces también es hacerlo entender, sin perjuicio de las apelaciones que pueda haber, ujú, poder trabajar con esa parte diciendo, bueno, ¿por qué decimos que postergamos? Porque hoy así sería infructuoso, sería algo que quizás hasta negativo en el impacto para ese hijo, respetemos los tiempos de ese hijo o esa claro. hija. Entonces, cuando se trata de vinculaciones, no tengo recetas mágicas. La única receta que tengo es esta, de no aplicar recetas y de trabajarlo el tema según el contexto. Excelente. Escuchame una cosa, Mariana, y respecto de los alimentos provisorios, viste que hay, a veces ustedes disponen el traslado previo a la fijación, hay veces que se está pagando algo, ¿no? No lo que se pide como provisorio, pero el padre está pagando algo. ¿Cuál es el criterio en esta cuestión como para evaluar un provisorio? Y ahí te meto un ingrediente más que tiene que ver con si ustedes se manejan con la canasta de crianza que se publica el INDEC eh, o no. Mira, cuando piden inaudita parte y tenemos verosímilmente acreditado que no hay un pago, o sea, porque recientemente se separaron, bueno, estas cosas, hacemos inaudita parte inmediatamente en el tiempo de un juzgado, ¿no? O sea, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, quizás en las primeras 72 horas o hasta los 5 días, poder ya tener eh, una base cuantitativa de alimentos. Si vemos que es como hoy rechazamos una medida cautelar contra un papá que sí viene pagando, que está sujeto a la movilidad de su salario, pero la mamá lo que pide es provisorios, pero en un aumento de cuota, ¿no? Claro, Entonces dijimos, no, mire, vamos a tomar lo que él viene pagando. No hicimos lugar a la cautelar, porque él viene pagando, no está acreditado que no haya un sustento o a este hijo le falte la cobertura de necesidades básicas, porque esto, hasta que yo define una cuota en el aumento, eh, tengo que ver si el beneficiario de alimentos eh, pasa necesidades o no. En este caso no, con lo cual, ni corro traslado, digo no, en la cautelar así no. Quizás vamos a esperar a ver qué pasa con la definición del aumento. Si no tuviese nada, pero por ahí dicen, bueno, a mí me venía pagando, no sé, haciendo un depósito en una cuenta o habíamos otra vez el contexto del caso. Venía pagando determinada cantidad de dinero y después dejó de pagar. Eso es lo que yo tomo como base o como punto de partida en una medida cautelar, ok. ¿no? Mm, Que puede convertirse en alimentos definitivos o no, que puede haber una transformación de los alimentos definitivos. Cuando hablo de transformación, no tan solo quiere decir por más
a veces dicen, mire, nos pasó una persona que había tenido un accidente y estaba en una situación de coma. Entonces, mire, no podemos sostener este monto alimenticio porque hay una circunstancia absolutamente gravosa del alimentante, con lo cual tuvimos que reducir. Bueno, este, son muchísimas las alternativas. Entonces, no es que nos dejamos, sí, contextualizamos y vemos si no hay nada, ningún indicio, fijamos. Es más, hay veces que dicen, no tiene, y esto es muy común en el interior del país y mucho más en el interior de la provincia, de mi provincia, en donde no hay trabajo registrado. Claro, Entonces, trabajador de temporada. Hoy tiene trabajo, o sea, hay un tiempo que tiene trabajo, sí, otro trabajo no, entonces también es poder decir, para cuando tenga trabajo registrado, el tanto por ciento. Cuando no tenga trabajo registrado, por lo general, los abogados usan el índice del salario mínimo vital y móvil. ok, Nosotros hoy hicimos una sentencia y dice, mire, como ya alimentos de fondo, lo que el salario mínimo vital y móvil es un equivalente a tal porcentaje del índice de la canasta para esta franja etaria. Con lo cual, va a tener que usarse siempre el índice de la canasta y lo vuelvo a llevar. Al índice de la canasta no puede ser inferior y si tuviese trabajo, tampoco podría ser inferior al índice que le estoy o a este porcentaje que se le está fijando. Porque esto también, en algunos casos, es no incentivar el trabajo sin registrado, registración, claro. exactamente. Entonces, tratamos de que esté la cobertura de las necesidades del beneficiario de los alimentos. Acá sí pensamos en los niños. Bueno, el señor tendrá que trabajar eh, o generar otros recursos o blanquear lo que está, el puesto de trabajo que tiene. A veces no es porque no lo quieran hacer, ¿no? Sino porque, No, bueno, sí, porque a veces no pueden. no pueden. Esa también es Sí, ese es una otro, ¿no? Que circunstancia. no consiguen trabajo registrado. Así que, bueno, eso. Y en otras ocasiones, Ana Laura, cuando nosotros vemos que realmente se trata de una cuestión de, se está cumpliendo, pero son los adultos los que no pueden acordar los montos, sí corremos traslado. O sea, Bien, esto, hay veces que sí, hay veces que no. Cuando es muy urgente, nunca dejamos a alguien sin una cuota fijada. bien. Bueno, quiero entrar en un tema que por ahí es complicado. Hay creo que un fallo en Entre Ríos, pero es muy difícil, más allá de que se puede utilizar la canasta de crianza, para las tareas de cuidado. Ujú. Viste que el código dice que tiene una cuantificación económica. Cuesta instalar la idea de que las tareas de cuidado tienen que tener una cuantificación económica y por ahí pasa que hay un padre o una madre que tiene el cuidado 7 por 24 porque el menor no está teniendo contacto con su padre. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿utilizan la canasta, la parte que tiene que ver con las tareas de cuidado o utilizan otros parámetros? O la canasta, incluso tuvimos la oportunidad de, un- de un- de una mamá que reclama los, la cuota alimentaria de sus hijos, una mamá con un ingreso sensiblemente superior, muy superior a los ingresos del padre. Aún así, está sustanciándose ahora, pero aún así, nosotros dijimos, mire, que ella bueno, el argumento, digamos, del padre, ¿cuál fue? No, bueno, pero si ella puede. O sea, ¿para qué me pide esto si ella puede esto y más? A ver, aún si ella pudiera eso y más, eso no le quita responsabilidades a él en tanto padre, en lo que pueda. Y ella tiene, además de este trabajo que, bueno, en buena hora, que tenga muy buenas remuneraciones, además ella tiene estas tareas de cuidado, ¿no? Entonces, sí le genera, o sea, sí repercute en todos sus aportes. Tenía un muy buen sueldo, estábamos hablando de una persona que casi le triplicaba los ingresos al señor, pero aún así si le triplicara o se le duplicara, no importa, la señora tenía una carga extra que era llevar, traer
todo lo que correspondía al cuidado de sus hijos. Entonces esto era como poner en valor toda esta tarea, poner en valor también lo que significa la función materna, el rol de cuidado, la función materna y la responsabilidad, por supuesto, de esta mamá en no desobligar a aquel otro padre a decir, bueno, como no tiene trabajo, no era que no tenía trabajo, sino un trabajo de ingresos inferiores y quizás en la negligencia de él, para mí una irresponsabilidad en decir, bueno, no aporto porque vos ganas más. No, eso la verdad que me pareció un argumento desatendible, así que bueno, lo mismo, por supuesto, fijamos un quantum, o sea, la señora no estaba diciendo eh, yo quiero que él se haga cargo de la mitad de todo, sino muy consciente, muy razonable, dijo en lo que se puede hacer responsable, que lo haga porque es el padre de los chicos, y eso me parecía que era un argumento jurídicamente viable. Bien. Bueno, última pregunta. Qué Y pena. esta por ahí tiene que ver con, bueno, el contexto en definitiva, ¿no? Para los casos de incumplimiento, sea de los regímenes de comunicación o de la cuota alimentaria, uno podría decir que hay algo que funciona más que, digamos, la sanción económica funciona mejor que otro tipo de sanciones, o a mí lo que o sea, me llama la atención del tema de las sanciones, es como si uno tuviese que poner mucha energía en tener que perseguir a alguien para que se haga cargo de lo que por derecho corresponde, ¿no? Entonces, me da la sensación como que es tremendo tener que estar persiguiendo a alguien para que haga lo que tiene que hacer. Eh, y entonces pienso, si es una sanción económica, el problema es que si no hay de dónde cobrarle, no sirve. Entonces puede ser otro tipo de sanción. Y ahí me encuentro que muchas veces la sanción que se le impone a la persona trae como consecuencia que no pueda juntar dinero para poder, por ejemplo, pagar la cuota alimentaria. Entonces, esa es la duda que se me presenta y quiero conocer tu opinión. Nosotros tenemos en esto un montón de casos en donde, por supuesto, no se nos hubiese ocurrido nunca si es que no colaboran los abogados y la parte en darnos los datos. Sí se imponen las sanciones como primera medida porque es algo que está en el código. Cuando hay una demanda judicial que no se cumple, tenés las AS30. Bueno, histórico. Pero después están las medidas razonables. ¿Qué son las medidas razonables? Y de acuerdo al caso. Tuvimos una oportunidad en donde el padre era un irresponsable, un incumplidor serial. Entonces habíamos impuesto todo, no venía nunca. Eh, Hace muchísimos impusimos nosotros lo de la luz, colgado de la luz, este señor. Entonces, bueno, a 30 ni hablar. Eh, de restringirle el tránsito por tránsito, porque tampoco salía de la provincia. Por la zona, no, porque no manejaba. Entonces, viene el abogado y dice, bueno, ¿sabe qué? En la casa de ellos hay se hacen riñas de gallo, actividad ilícita. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que indagar, primero, con las organizaciones que cuidan la salud de los animales, ¿no? Y protectoras de los animales, ver cómo colaboraban para, o cómo incorporar la colaboración de ellos para poder limitar esta actividad y decirle porque nos inmiscuíamos con lo ilícito, con un delito, y bueno, no era la idea, trabajar con el fiscal para decirle, bueno, mire, en la policía, mire, nosotros tenemos una circunstancia de esta característica, vamos a ir ahí para hacer una inspección, si se da esta característica, vamos a llamar a la organización esta para que saque los animales de ahí. En el mientras tanto, señor fiscal, acompáñenos porque si hay delito, usted tendrá que hacer lo suyo. Bueno, y así fue. Entonces, fueron, digamos, los auxiliares de justicia y fue suficiente, no pasó nada de aquello, el fiscal siguió investigando, pero inmediatamente vino y cumplió. Dice, no, los gallos no me tocan,
O sea, podemos tocar a los hijos, puede pasar cualquier cosa, pero los gallos no. Y vino el abuelo paterno y dijo, ¿cuánto, qué es lo que se debe? Y me hago cargo yo. Eh, Bueno, había alguien que respondía, hasta el día de hoy nunca más hubo un reclamo de esos, entonces fue una de las medidas. En otro caso, son anécdotas, lo de Ana Laura. En otro caso, era plena época de los festivales de Tafí del Valle, de acá en enero y en febrero, que están en todos los valles calchaquíes, se hacen la fiesta del queso, la serenata de Cafayate y todo también. Bueno, los grupos folclóricos suben a cantar. En este caso era el señor, el alimentante, era un guitarrista de uno de los grupos folclóricos, entonces nosotros le permitimos que sí suba y que haga el espectáculo. Pero al organizador del recital tenía que, de los recaudados, lo que se le iba a pagar a ese grupo, retener esta parte. Bueno, también. ¿Qué pasó con eso? Vino el semana, yo no sé, personas, digamos, encargadas de este grupo, de no, bueno, cuánto es lo que se debe, porque no queremos tener problemas con las organizaciones y cumplieron, ¿no? Por supuesto que cuando yo te digo vienen ellos es porque hay una persona interesada y por supuesto después ingresa el dinero a la cuenta judicial a través del Claro. abogado, se hace todo el trámite. Pero son situaciones que si a mí no me dicen, mire, se dedica a esto o hace esto, y bueno, yo no las voy a conocer, Claro. ¿no? Entonces, eso va a depender también de la información que uno, con lo que uno eh, tenga en el expediente. Y en esto sí, a la hora los abogados son una pieza fundamental. Son los abogados los que nos dicen, mire, esta es la situación, esta es la circunstancia, y entonces usted puede ir o hacer los pedidos y nosotros sobre eso vamos trabajando. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. yo creo que eso, el abogado es fundamental, porque yo no estoy averiguando qué hace la gente, eso no lo sabría. Eso es en alimento. En cuestiones de régimen de comunicación, y aquí sí, Ana, porque vos cuando vos ejecutas alimentos, tenés un monto, tenés una ejecución y en algún momento tenés esto de inhibirlo, no sé cuándo, inhibir los embargos y demás. Luego es una suma líquida, es ejecutable. En el tema del régimen de comunicación, donde es el afecto, ¿cómo exigís amar? Mm. ¿Cómo exigís querer? ¿Cómo exigís disposición? Es muy difícil, es muy difícil. Tuvimos un solo caso en el que a mí me marcó, creo que fue uno de los casos que más me marcó en mi ejercicio jurisdiccional. Matrimonio con bienes, mucho conflicto entre ellos al día de hoy. Separan los bienes, separan las hijas. Se queda uno con cada hija. El padre tenía una hija a la que le quiebra, le fractura toda la vinculación con su mamá y la vinculación fraterna con la otra hija. La mamá procuraba, al día de hoy, procura permanentemente que al menos entre las hermanas, ya ella no, ya desistió, dijo, bueno, listo, si conmigo no va, no va, pero entre las hermanas procura y sigue insistiendo en la justicia que se mantenga algún vínculo. No hubo formas con este padre, sanciones económicas, porque era un obstructor, pero de libro. ¿De qué manera él accedió a que, a que pueda sostenerse la vinculación fraterna para que estas hermanas no perdieran, o bueno, lo que quede de ese vínculo pueda sostenerse? Cuando a él le impusimos la sanción, la siguiente sanción. Primero, no va a poder tomar crédito y no va a poder ser catalogado en el Banco de la Nación, ni en el Banco Central, ni en el Banco de la región, que es el Banco Macro. No va a poder acceder a los créditos y su calificación no va a poder ser óptima como consecuencia del incumplimiento de los mandatos judiciales. Y segundo, como él forma parte trabaja en salud y forma parte de planteles de profesionales de alto rango en una clínica privada y en la clínica en la institución pública, en los hospitales, no iba a poder tener ascenso nunca en la medida de su incumplimiento. Recién allí vino y dijo que tengo que hacer para que usted me quite la sanción. Nunca dijo que tengo que hacer
para que mis hijas se vinculen. Sí, claro. Y ahí, cuando uno tiene esta preparación, cuando uno puede hacer esta lectura que no es jurídica, nunca vino por sus hijas, porque tampoco él nunca reclamó por el régimen de contacto con su otra hija, ¿no? Jamás. Dijo, ¿qué tengo que hacer para que usted me levante esta sanción por mis ascensos? Y dijo, listo. Aquí me lo pintaste de cuerpo entero, lo único que te importa, o lo único que le importa, es lo suyo. Entonces iba a ser, sabemos porque seguimos trabajando, sabemos que es un tema muy complicado a trabajar. No levantamos todas las sanciones, esa no, levantamos otras que había, pero era como una batería de 16. Entonces, Sí, 16 puntos de la sanción. Como para que algún costo, a ver, Ana, yo creo que ese costo en que sus hijas, por este conflicto poco inteligente, diría mi amiga Ana Laura, ¿no? Realmente brutal, brutal, brutal. El costo en la fractura de los vínculos entre esas hermanas, eh, que a mí me llamó poderosamente la atención, algún costo tiene que tener. Entonces, como sí, decir, no, y en esto sí, mirando de los derechos del niño, ¿no? Eh, no puede pasarse, aún siendo padre, no puede pasar por la vida haciendo estos daños. Ah, de hecho, yo sugerí al Ministerio Público, porque aplica el 1710 y el 1711, que es la acción acción preventiva preventiva de daño. exactamente, insté al Ministerio Público, se está sustanciando la acción de daños y perjuicios, porque esto era en el vínculo fraterno, estaba tipificada la acción de daño preventiva. Entonces, insté al Ministerio Público a que siguiera con la acción de daño en representación de las chicas. Excelente, excelente. La verdad, ¿qué te puedo decir? Estoy maravillada, como siempre, que te escucho. Eh, Me parece muy importante esto de compartir y hablar de la casuística y hablar de las distintas herramientas. Me parece fundamental esto que vos decís, porque muchas veces la gente dice, el juez no hace nada. Y yo lo que les digo es, el juez no puede hacer algo si ustedes no le piden, ¿no? Exacto. Entonces, No, ustedes no son somos magos. quienes, claro, ustedes tienen que ofrecer, ustedes tienen que pedir, tienen que fundar y de esta manera darle herramientas al juez para que pueda actuar. Mariana, un placer. Muchísimas Bueno, gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por todo lo que estás haciendo. Se nota que estás cumpliendo con tu misión de vida. ¿Eh? lo hago con inmensa vocación y créeme, Ana, que con un gran amor. A veces me salen las cosas, hay veces no me salen las cosas, a veces me frustro, a veces tengo muchísimas incertezas. Eh, no ser juez, trabajar como juez no quiere decir que todas las cosas salgan y que uno tenga el poder absoluto en la vida. No. Tenemos angustia, a veces no sabemos cuál es la solución. A veces nos sentimos desorientados ante el conflicto, como yo te decía hace un ratito en esto, me sentía abrumada por la escalada del conflicto, es decir, o sea, cómo desactivamos todo esto y no es que, otra vez, ¿no? Porque sean sanciones, no, hay que desactivar, hay que tratar de llegar a otros lados, hay que gestionarlo el conflicto con las herramientas legales. Entonces, la magistratura tiene eso también, lo mismo que ustedes. Incertezas, dudas, angustias. A veces las cosas salen, a veces no, a veces nos revocan sentencias. Entonces, en ese devenir, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, bueno, en cada oportunidad, volvamos a intentar. Todos los días, un poquito alguien por alguien, volvamos a intentar. Pidamos permiso para intervenir, porque también forma parte de nuestro aprendizaje abstenernos. ¿En qué momento corresponde abstenernos? Como yo te digo, justicia restaurativa. Bueno, muchas gracias por dejarnos llegar hasta aquí. Nos corremos y si alguna vez nos está, volvemos. No es bueno, yo soy juez, voy a tomar decisiones, voy a... No, es eso. Así que bueno, muchas gracias a vos por la oportunidad de abrir el corazón de un juez. Muchísimas gracias, Mariana.